buenas tardes a todos y bueno, casi no me corresponde a mí dar la bienvenida, ¿no?, en esta ermita tan nuestra y tan querida del Cristo, esta ermita de San Cosme y San Damián, que va a ser objeto de estas jornadas de historia local, que, como viene siendo habitual, pues organiza la Universidad Popular del Ayuntamiento de Bolaños y, en este caso, pues también el Departamento del Archivo Municipal, nuestra compañera Antonia y nuestro compañero Javier, y que de alguna manera pues están albergados dentro de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bolaños, que, como sabéis, es una delegación que dirige Felipe López. Bueno, pues es una gran satisfacción el poder tener estas jornadas de historia local en torno a esta ermita, que desde hace prácticamente 25 años vienen sucediéndose en ella las diferentes intervenciones que están dando lugar a que conozcamos mucho más profundamente pues su origen, su evolución, su desarrollo. Y yo creo que estas jornadas, y gracias a la participación de tantas personas, la mayoría de nuestro pueblo, también profundos conocedores de esa evolución y de ese desarrollo, otras personas también que nos van a acompañar de fuera, pues nos va a dar una idea mucho más certera, no solo de lo que es este edificio y de lo que ha supuesto, sino también de la propia historia de nuestro municipio. Quiero recordar, y me remonto a 25 años, porque fue, creo que en el año 98, en el que se empezó a restaurar el retablo que tenéis al fondo, a través de un convenio de colaboración con la Diputación Provincial, y quiero recordar también que fue a partir de esa restauración como, casi de manera casual, pues aparecieron pues los frescos que están en los laterales, y que dio lugar a ese objetivo de que poco a poco había que ir remontando, esforzándonos por tratar de descubrir mucho más allá de nuestra ermita. Luego, por desgracia, al descubrir pues la situación tan delicada en la que se encontraba la cimentación de esta ermita, y posiblemente por, no lo sé, estoy hablando no desde el punto de vista técnico, pero sí por lo que nos contaron las personas que sí sabían lo que ocurría, particularmente José Antonio González, que también será uno de los ponentes, pues posiblemente por la elevación de los niveles freáticos, por algunas otras circunstancias a lo largo del tiempo, estaban provocando pues un deterioro y un desplazamiento, creo que del muro norte, y daba lugar a la necesidad de una intervención casi de manera urgente, intervención que se hizo pues con el esfuerzo de la Hermandad de Alabarderos, con el esfuerzo de muchas personas que también hicieron sus contribuciones a título personal, de empresas que también participaron de una manera activa, de las diferentes administraciones, pues empezando por el Ayuntamiento, pues la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la propia Diputación Provincial, y en definitiva pues un esfuerzo por preservar pues este magnífico edificio, patrimonio de todos y particularmente patrimonio del corazón de todos los bolañegos y bolañegas. No obstante, esta es la casa de nuestro patrón, el Cristo de la Columna, que ahí tenemos detrás. Y bueno, pues luego estas averiguaciones han seguido avanzando y hemos venido descubriendo cómo estos frescos pues se iban extendiendo a todo lo que era la nave de esta ermita. Incluso, y por lo que también supongo que sabremos, pues hasta llegan esas pinturas hasta la propia barandilla del coro, ¿no? Y será algo que quedará para futuras restauraciones. En definitiva, desde mi punto de vista y como alcalde, pues quiero agradecer el acierto de haber enfocado esta jornada de historia local en torno a nuestro patrimonio más querido, como es esta ermita del Cristo. Espero que aprendamos mucho de estas jornadas. Estoy convencido de que no quedará aquí, sino que se seguirá avanzando. Y bueno, pues quiero agradecer a todos los ponentes que han tenido a bien participar en todas estas conferencias que vamos a tener en los próximos jueves de este mes de abril y del mes de mayo. Creo que acabamos el día 28 de mayo, el jueves 28 de mayo me parece que es,
con un coloquio y unas conclusiones en torno a todo lo que hayamos sacado en claro de todas estas jornadas. Por mi parte, nada más. Agradecer, como he dicho, a todos los que participáis, agradecer, por supuesto, a quien lo organizáis desde el Ayuntamiento, tanto el Archivo Municipal, la Universidad Popular y, por supuesto, a la Hermandad de Alabarderos del Cristo de la Columna, por todo el trabajo que vienen haciendo, por el que están desarrollando y por el que estoy seguro que van a seguir haciendo en el futuro. Decir que la colaboración y la ayuda que han tenido desde el Ayuntamiento la seguirán teniendo y ojalá, y espero que también así sea, se seguirá manteniendo también y encontrando colaboraciones pues en otras administraciones públicas. Por mi parte, nada más, y voy a dar paso a la primera jornada, que en este caso pues va a estar protagonizada o va a estar dirigida esta primera ponencia por dos paisanos, arqueólogos, Ángel Aranda Palacios y Petra Martín Prado, que, como sabéis, pues fueron los que dirigieron todo lo que es el estudio y prospección arqueológica necesario antes, durante todas las obras que se realizaron en este último episodio de, consolidación y mejora de todo lo que es este edificio. Así que, por mi parte, nada más, y le paso la palabra pues tanto a Ángel Aranda como a Petra Martín. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien, imagino? Con vuestro permiso y para que la ponencia sea más aclaratoria y más fácil de escuchar, me retiro la mascarilla. En primer lugar, tanto mi compañera Petra como yo, agradecer a las personas que hacen posible estas jornadas, en este caso a Antonia y a Javier, que tanto desde el Archivo Municipal como de la Universidad Popular tuvieron a bien la idea de realizar estas jornadas, puesto que era muy importante que la intervención que se realizó en esta ermita quedase plasmada en unas charlas y que esperemos que en el futuro incluso puedan quedar plasmadas en una publicación. Todas estas, y desde aquí aprovecho para Antonia y a Javier, tengamos esa posibilidad, ¿no? Por otro lado, a la hermandad, tanto mi compañera como yo, queremos agradecer la posibilidad que nos dieron de dirigir y aconsejar y ayudar en todo lo que estuvo en nuestras manos para que esta intervención fuera, porque así lo ha sido, un ejemplo de actuación en el patrimonio histórico-artístico, ya no solo local, porque es el que evidentemente conocemos aquí en Bolaños, sino fuera de Bolaños siempre fue, durante la ejecución de las obras y a posteriori, un ejemplo de actuación en torno al patrimonio. Sí que es cierto que se creó un grupo interdisciplinar de personas dirigidas para redactar un proyecto en que estaba a la cabeza el José Antonio González Baos, que es el arquitecto, y desde entonces pues se terminó por una serie de fases actuar en esta ermita. Vamos a ir introduciendo, porque nuestra labor como arqueólogos fue el estudio de la ermita y luego el seguimiento de cada una de las actuaciones que se han ido realizando en este edificio. Decía Miguel Ángel que es verdad que las actuaciones más importantes han sido en los últimos años, los últimos 20-25 años, pero sí que es cierto que este edificio también sufrió, al contrario, disfrutó de una intervención en los años 90, al principio de los 90, recuerdo, estaba entonces de Pargo don Pablo Cea, que fue el impulsor de la restauración, y fue una actuación muy importante ya en su día, porque permitió que esta iglesia haya perdurado esta ermita hasta nuestros días. Sí que es cierto que tenía el problema de las estructurales del muro norte. 30 años después de esas actuaciones, pues se ha podido llevar a cabo y bueno, aquí estamos disfrutándola con todas las sorpresas que podéis ver y que todo el mundo puede disfrutar en las paredes de la ermita.
Bien, la ermita del Cristo de la Columna, como hoy la conocemos, del Santísimo Cristo de la Columna, patrón de Bolaños, anteriormente era la ermita San Cosme y San Damián. Está ubicada en lo que eran en la antigüedad el casco histórico, por así decirlo, de Bolaños. Si veis en esta imagen, tenemos el castillo, tenemos la ermita y esta es la zona, la calle Cristo, todas estas viviendas que aún perduran del siglo XVIII, XVII, era el entorno del germen de Bolaños de Calatrava. Por eso, el aspecto que hoy tiene difiere en parte del que tuvo en su origen. Nosotros hemos centrado, a partir de los restos localizados en el control arqueológico, dos épocas. Por así decirlo, ha tenido dos vidas este edificio. Una época de fundación, que es una iglesia medieval, pequeña, de pequeñas dimensiones, para un pueblo reducido, bien, y que luego, por la ampliación de la población, del edificio, de la localidad, se amplía ya en torno al siglo XVII, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener presente que es seguramente la primera ermita que tiene este municipio, ya cristiano, ya ocupado por las tropas cristianas, porque no hay que olvidar que este castillo que tenemos aquí nuestro era de origen árabe y que luego la Orden de Calatrava en el siglo XIII pues lo interviene en él y lo adecua para como sede de una encomienda. Pues entonces, como buena orden militar religiosa, tenía que construir una ermita. Lógicamente, esta ermita estaría cerca del castillo, que era el germen del pueblo. Y era una ermita pues típica medieval, pequeñita, de una nave, y que ya iremos explicando. Estas son unas distintas vistas de la ermita, como podéis ver. Esa ermita que os hablaba coincide justamente con lo que es la nave principal, y luego se añadió estas tres capillas y este presbiterio, ¿vale? Todo este conjunto que os estoy marcando era el espacio que ocupaba la ermita. Uno de los detalles más significativos que todavía se puede ver desde la calle pues son restos estructurales de puertas, de la puerta medieval, de la cubierta, que era una cubierta a dos aguas. La bóveda que vemos hoy no tiene nada que ver con aquella ermita medieval. Y en fin, fueron cambios que se produjeron con la reforma del siglo XVII de la ermita. En la evolución histórica, como hablaba al principio, pues hay que tener en cuenta que la advocación a la cual se construye es a los santos San Cosme y San Damián, como intercesores de muchas enfermedades como la peste, ¿no?, que dio nombre a la primera ermita medieval. Dentro de esta evolución histórica tenemos esta ermita medieval del siglo XIV, que viene ya documentada y citada en las relaciones topográficas en el siglo XVI, previo a lo que sería la ampliación posterior. Luego otra ermita de época moderna que se construye y se reforma entre el siglo XVII y principio del siglo XVIII, aunque sigue con la advocación de San Cosme y San Damián durante muchos siglos, terminará por conocerse como la ermita del Cristo de la Columna. Y como os decía, ¿qué ocurrió? Pues en esa segunda fase una serie de obras de ampliación de esta ermita, dados por ese crecimiento de la población. Bien es cierto que ya estaba construida la iglesia que conocemos de la plaza, de la iglesia de San Felipe y Santiago, que se inaugura en 1603, es decir, que ya el pueblo fue creciendo en esa dirección, hacia lo que es la actual plaza. Pero decidieron ampliar y con esta ampliación trasladaron muchas de las imágenes o las imágenes que había en el antiguo templo que se conocía como Santa María de la Alta Virtud, que estaba situado en lo que era la báscula antiguamente y hoy es la rotonda de la Oliva, en la vereda, ¿de acuerdo? Estas son imágenes que hemos intercalado aquí del aspecto que tenía la ermita en los años 70, ¿vale? Ya aquí en esta parte había desaparecido el antiguo cementerio, puesto que el primer cementerio que tuvo esta población era el
que había anexo a la primera ermita que tuvo esta población, que era la ermita de San Comé y San Damián. En los años 60 y 70, ya esta foto creo que es de los años 70, ya apenas quedaban restos, como podéis ver. Todo lo había desmantelado y muchos de los restos pasaron a lo que es el cementerio actual. Pero sí que podemos ver esta puerta que vemos aquí, con este arco de campanel y este dintel este arco de ladrillo que hoy se puede observar en la parte exterior como tanto en la parte interior. Era el único acceso que tenía el cementerio. Un cementerio que ocupaba todo este espacio que vemos aquí, ¿vale? Como dato curioso, este cementerio hasta 1906 todavía había enterramientos, lógicamente, y el ayuntamiento era el que se quedaba con el dinero por el alquiler o venta de los nichos. Por ejemplo, creo recordar que eran 100 pesetas la venta de un nicho y 5 pesetas anuales el alquiler del nicho. Y eso estamos hablando de 1906, lo cual nos da pie a pensar que todavía había un uso importante, pues sobre todo que el cementerio de nuestro pueblo es de 1912 o 17, más o menos, cuando se construye. Dentro de esta evolución, el aspecto interior pues difiere un poco del que tenemos actualmente. En cuanto a decoración, por ejemplo, en esta boda de 1950, que pudimos recopilar esta foto, se ven estos trampantojos que estaban entre los pilares de las paredes de la ermita. Y, en fin, decoración que ha llegado hasta nuestros días, alguna, como es el caso de los arcos de la bóveda, y otras pues que no llegaron y que desaparecieron posteriormente. Uno de los restos que apareció durante las obras fue al fondo, en la pared oeste, los restos de una ventanuco, es una ventana abocinada que correspondían, a algunas personas lo recordarán, a la casa del santero que estaba situada a los pies de la ermita. Entonces, cuando se fue picando la pared para retirar el tema de las humedades y poner nuevos revestimientos, pues apareció esta ventana que se decidió integrarla como parte, de la historia de la ermita, ¿vale? Fue descubierta en 2009, en las actuaciones anteriores a las últimas del 2015 al 17. Esto es otra imagen, como os decía, de los años 70, en el que ha desaparecido el que está documentado como todo el cierre que tenía, que posteriormente se recuperó en torno al lado sur de la ermita. En estos años había desaparecido toda esa balaustrada de hierro que vemos ahora y toda la verja y el murete que ahora está reconstruido, ¿vale? En estas fotos ya se ve, fueron anteriores evidentemente a las actuaciones de los años 90, cierto deterioro en la espadaña, en la parte exterior del cimborrio, de la cúpula de la ermita, lo cual ya pues daba pistas de la importancia de la actuación en ella. No obstante, las principales intervenciones que se han realizado entre el siglo XX y el siglo XXI han sido en los años 70, quizá antes de los años 60 y 70 es cuando termina, ha sido el desmantelamiento del cementerio anejo. En los años 90 las actuaciones que os decía anteriormente, en la fachada, cubierta, la construcción de nuevo de esa verja y jardín. En los años 2008 y 2009 se hizo la primera actuación del tratamiento de humedades en el interior y en el exterior, que fue cuando esto le doy el protagonismo a mi compañera Petra, porque fue la que descubrió en las paredes, se iba quitando el paquete de enlucido, no sé si recordáis, tenía un zócalo de casi más de 1,5 metros gris alrededor de todo el interior de la ermita, que producía, eran como una cámara de aire, pero lo que estaba produciendo era más humedad todavía. Entonces, al desmantelarlo y eliminarlo, picamos la pared y fue cuando aparecieron unos colores rojizos y fue el primer hallazgo de las pinturas medievales. Luego se para las intervenciones y de nuevo en 2010 se hace otra actuación
que afecta a la ermita, que también nosotros tuvimos la oportunidad de dirigir arqueológicamente, que fue el desmantelamiento del jardín anexo que se construyó en los años 90 sobre el espacio del cementerio, y se construyó un espacio abierto, una nueva plaza, ¿vale? Esto permitió que los problemas de humedad que tenía el lado norte venían parte dados por una fuente, por la fuente y por la humedad que producía toda esa vegetación. Al liberarle de todos esos problemas que producía en el muro norte, pues se comprobó que se desecó mucho el muro y permitió dar respiración junto con el foso perimetral que tienen los pies de la iglesia alrededor, en el exterior, dar a la iglesia, por lo menos a su cimentación, eliminar parte de las humedades que producían desde el subsuelo. Luego, el 2015 y el 18, en el plan director que decía al principio, se produce la restauración interior, en la cual vemos hoy los resultados, y del exterior. Y por último, otra actuación que también va relacionada un poco con la historia de la ermita es la peatonalización del entorno del castillo de la ermita, que se produce en el año 2017 y que nosotros, junto con el ayuntamiento, pues también dirigimos el seguimiento arqueológico del zanjeado y los movimientos de tierra. En estas, tanto en el del 2010 como en el 2017, tuvimos la oportunidad de este cementerio anejo que os hablaba, de encontrar diversas lápidas que en la época de desmantelamiento del cementerio quedaron esparcidas en los rellenos de la tierra, y que nosotros, previo permiso a la Dirección General de Toledo de Patrimonio y al Museo de Ciudad Real, solicitamos que se quedasen en Bolaños. Por medio del ayuntamiento, pues se quedaron, y con la decisión nuestra de que se quedasen en el sitio donde habían estado. De algún modo es dejar una señal histórica de que aquí hubo un cementerio. Por eso podéis ver en los arreates de alguno de la plaza y junto a los contrafuertes del lado norte alguna de las lápidas. Queríamos que de algún modo quedase la huella de ese primer cementerio del pueblo. Y todas las que se descubrieron pues se quedaron aquí. Hecho este pequeño, en todas las intervenciones que hacemos nosotros, hacemos un pequeño pantallazo, una diapositiva a la legislación, puesto que, como os decía al principio, fue un ejemplo de intervención, la restauración y el plan director de la ermita. Y no quiero olvidar, un poco por educación cultural, a la gente que tanto en la Constitución española del 78, en su artículo 46, como en el posterior Ley de Patrimonio Histórico Español del 85 y la Ley de Patrimonio del 2013 de Castilla-La Mancha, hace hincapié en cómo debemos preservar, conservar, para conocer nuestro patrimonio. ¿De acuerdo? En esas intervenciones de 2008 y 2009, del primer actuación de urgencia de tratamiento de humedades, fue cuando se descubrieron, que estuvo durante unos años, durante 5 o 6 años, estas pinturas murales de los lados norte y sur de la iglesia, y que se quedaron en este estado preservándose para una futura restauración, como así ha podido llevarse luego a cabo. Estas son las del lado, el muro del lado sur. Ya se vislumbraba aquí ciertas figuras, y la tipología pictórica pues ya nos dejaba entrever la cronología de la ermita en torno al siglo XIV, ¿de acuerdo? Por las características que luego, bueno, gracias a las restauradoras y restauradores han podido sacar a la luz y poder corroborar que así ha sido. Estos son detalles, es la imagen que teníamos siempre, que le cogimos mucho cariño, del pie de San Francisco, que está aquí a mi lado izquierdo, a vuestro lado derecho, que era el que mejor estado se conservaba y que por su tipo de dibujo lineal nos acercaba y nos situaba cronológicamente la ermita en época medieval. Como anécdota de estas intervenciones, sí que quería decir que para nosotros era un poco frustrante, porque a la hora de picar las paredes para sacar esas pinturas, al ser un mesofresco, pues parte de la pintura del fresco se quedaba en la capa de yeso barroca de las paredes. Entonces fue un poco muy laborioso, luego un trabajo muy importante con los restauradores y las restauradoras,
Se conservaron todos los negativos, por así decirlo, de las paredes para que ellos luego pudiesen integrar y vislumbrar lo que había dentro de las pinturas medievales. Porque es que al picar te llevabas buena parte del tejido pictórico de la pared, te lo llevabas en el... Pero bueno, por suerte, buena parte de ello se pudo recuperar. Estas son imágenes, una anterior era de la actuación del 2000 de la plaza, estas son de la del 2017 con el aspecto que queda, creo que bastante aceptable. Bueno, aceptable no, queda pues todo este conjunto, esta imagen se ve pues todo lo que era el origen, la historia y el patrimonio de nuestro pueblo. Luego, en ese plan director que os decía, del 15 al 18, se realizaron varias fases, se establecieron varias fases por el problema presupuestario. Luego, por suerte, casi todo se ha podido hacer prácticamente del tirón. Pero debido al alto coste, en principio se estableció una serie de fases. El primero, evidentemente, era la consolidación estructural, interior y exterior. Y de todos estos trabajos siempre hemos estado presentes para comprobar que se hacían adecuadamente y para posibles hallazgos. Lo primero que se realizó pues, fue la fijación de las pinturas medievales de los muros a ambos lados de la nave. Se taparon porque evidentemente aquí se iba a hacer mucho polvo, mover mucha tierra, y lo primero que hay que hacer es proteger las que ya teníamos. A continuación, la primera actuación era intervenir sobre el problema de la estructural. Entonces, mediante una serie de taladros, que casi todos se realizaron en la parte norte, se inyectaron unas barreras químicas que han permitido en el interior del subsuelo de la ermita mantenerla nivelada y que, bueno, pues esos problemas de grietas que ya empezaban a aparecer, pues poderlos subsanar y que perduren el tiempo durante décadas, esperemos. También se realizaban intervenciones en la parte superior, en la cúpula, se pudo comprobar las grietas que teníamos y los desperfectos que aparecían con las distintas grietas. Y luego también se retiraron cristales, los cristales que eran muy opacos y daban poca luminosidad en la linterna de la cúpula. Otra de las actuaciones fue la reparación de las cubiertas, cambio de tejas y en fin, pues se comprobó que luego estaba en mejor estado de lo que se pensaba, parte de las cubiertas. De hecho, parte del dinero que estaba destinado a las cubiertas se pudo destinar a otras intervenciones en el interior de la ermita. También hubo que realizar actuaciones de fortalecimiento de la estructura. De hecho, se levantó en esta esquina, detrás de la actual sacristía, un nuevo contrafuerte para poder sostener de mejor manera lo que era la cubierta. Hubo reparaciones, evidentemente, como os decía, de distintas grietas, pero también se producían las reparaciones de esas grietas a modo estructurales de inyectar unos productos que fortaleciesen la aportación luego de los morteros de cal y arena. En el interior también se producen esas grietas que fueron reparadas, en este caso son imágenes de la Capilla de la Soledad. Luego el tema de la espadaña era muy complicado porque es una estructura totalmente en vertical, que el único apoyo que tiene son dos tirantes metálicos. Entonces, en la parte interior de la cubierta se fortaleció con un pequeño muro de más de casi medio metro de grosor para que el apoyo sea más firme de la espadaña sobre la cubierta y así mejorar su estabilidad. También en la parte interior de la cubierta, que como podéis ver aquí, es la cubierta de los años 90, que es metálica, que se hizo en esos años, pues también se actuó sobre los laterales de las bóvedas, sobre todo de la bóveda central, con una serie de contrapesos para mantener la estructura. Luego la segunda fase fue la eliminación de humedades en el exterior y la eliminación de humedades en el interior. Y la tercera fase, que aquí ya no la incluíamos porque bueno, ya hablarán las compañías restauradoras de
del tema en su conferencia, pero que era otra fase más de ese plan director. Así, dentro de la parte exterior, lo que se realizó pues, fue la retirada de los enlucidos de los muros, tanto del norte y del sur, para poner nuevos morteros a base de cal para que transpirase mejor y que transpira, así se ha demostrado, el edificio. Entonces, claro, nuestra obra era hacer el seguimiento para posibles hallazgos que hubiese a la hora de descarnar, por así decirlo, el exterior de la ermita. Aquí podemos ver pues, ejemplos. Aparecieron pues los tapiales, aparecen los tapiales antiguos de la ermita medieval, aparecen los tapiales y la mampostería de la ampliación de la ermita de época moderna. Pues la arqueología lo que hace es, si las fuentes ya nos explican que ha habido la existencia de esos cambios, de esas obras, la arqueología confirma esas obras, esas intervenciones. Aquí podemos ver eso que decía, las reparaciones mechinales, que son los restos del andamiaje de madera que se utiliza para construir la ermita, tanto en época medieval como en época moderna, y que queda la huella dentro de los muros del edificio. Incluso algo curioso, pues ya no solo las capas de cal que podemos ver aquí de las tapias construidas entre las verdugas de ladrillo, sino restos óseos, como podéis ver, estos son los restos de un hueso. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar la obra, pues los albañiles cogen tierra de la más cercana que tienen. Esa tierra pues era tierra de un cementerio. Entonces, esas primeras capas y niveles de revueltos de los cementerios antiguos, pues estaba aquí. Entonces, no tenía ningún tipo de criterio y, bueno, pues de ahí sacaba el material, ¿no? Luego también se pudo documentar los enlucidos, tanto el medieval como el barroco. En este lado veis el enlucido barroco, que es a base sobre todo de cal, que estaba protegiendo las tapias, y de este lado, que es el enlucido medieval, del que se dejaron dos testigos en la parte norte en la parte este de la ermita. Aquí pues los trabajos posteriores del nuevo enlucido con nuevos morteros de la ermita. Luego, pues lo que decía, pues ¿qué apareció aquí? Pues los restos de la cabecera de una tumba. Esto concretamente, evidentemente, en el lado norte de la ermita. Y luego pues se documenta, se fotografía, se describe y luego se amortiza, se cubre, porque bueno, bajo nuestros criterios pues no da lugar el dejarlo visto. Estos lados continuamos con la eliminación de los enlucidos y los enllagados, en este caso de la capilla de San Antón. Ver la distinta tipología constructiva en la parte inferior a base de tapial, en la parte superior a base de mampostería, y esto es el resultado final que podemos ver hoy. Luego también distintos elementos que se habían visto desvirtuados de su origen, como era el caso de esta ventana, que es la que tenemos en el muro sur de la capilla conocida como de la Soledad, pues en algún momento se había descolgado, por así decirlo. Entonces lo que se trataba siempre en la intervención del plan director es recuperar los elementos como la medida en su origen, como habían estado en su origen. Entonces esta ventana se eliminó esta parte de arriba, como podéis ver desde el interior era un pastiche de mampostería, y se ubicó la ventana en su posición original. Como podéis ver, ya está por encima del zócalo de la iglesia, y la parte de arriba, el dintel de los ladrillos a sarinel, pues ya está en el borde. Evidentemente en algunos puntos pues se tuvo que introducir algunas vigas nuevas de madera para mejor sostenimiento del vano. También se pudo intervenir en el alfiz, un corresto que nos queda de la puerta antigua de la ermita, que está justamente en la entrada actual, pues al lado izquierdo. Queda el resto del arco y el resto del alfiz de ladrillo, que es la antigua entrada, que parte la utilizan para abrir el nuevo vano de la puerta de mayores dimensiones de la iglesia barroca. Luego también se tuvo la oportunidad de recuperar y reabrir lo que era el transparente, la cabecera de la ermita, con un nuevo transparente. Aquí distintas fases de la intervención. Esto es del lado interior, como podéis ver. Esto era el muro que tenía a base de ladrillo cegado,
pero nos permitía ver que eso en algún momento evidentemente había estado abierto. Sí que es cierto que había alguna documentación gráfica de alguna foto aérea antigua de los años 40, creo, en el que se veía una ventana. Entonces eso también es documentación que nos ayudaba para saber que ahí existía el transparente. Luego pues tuvimos la oportunidad, a base de catas, descubrir que todo estaba hermosamente decorado y que eso luego se pudo recuperar. Incluso las baldosas que se utilizaron aquí para el apoyo de las ventanas eran del antiguo pavimento que encontramos aquí, y ahora veremos. Luego también pues, se intervino en la liberación un poco de ese zócalo de los años 90 que daba problemas de humedad, también se liberó a la ermita de él, y se amplió ese foso en el lado sur, concretamente rodeando la Capilla de la Soledad. En la eliminación de las humedades del interior es donde nosotros arqueológicamente encontramos más cantidad de hallazgos, sobre todo en el subsuelo, como vais a ver a continuación, y en el presbiterio, que es lo arqueológicamente más riqueza de la arqueología que llamamos horizontal, nos dio la ermita, porque luego la arqueología vertical es todos los paramentos, tanto interiores como exteriores, que podemos ver y los hallazgos de la ermita. En este caso nos centramos en primer momento en la eliminación de las humedades que producía tanto los frisos de mármol como esta escalinata del presbiterio que conocíamos antiguamente, antes del inicio de las obras. Podéis ver aquí las imágenes. Ya se hicieron una serie de catas y se comprobaba en las paredes si había algún elemento, y pues tuvimos la noticia de poder ver aquí, en este caso, en el lado mío, en el lado sur, en un espacio que estaba destinado, imaginamos en su origen, como pequeño limosnero, veis aquí la tapa, y para uso de las vinajeras cuando se celebraba la Eucaristía. Se empezó a eliminar todo esa escalinata de color rojo que conocíais y el mármol de las paredes, como podéis ver, para liberar el presbiterio de esa humedad. Entonces, conforme íbamos eliminando, pues nosotros los arqueólogos pues vamos descubriendo pues las distintas capas de las fases históricas que ha tenido. Entonces, en la primera pudimos documentar este presbiterio anterior. Aquí ya se vislumbraba una serie de baldosas hidráulicas que estaban bajo las que conocíamos de color rojizo. Luego debajo de estas se vislumbraba ya, al desmontarlo, una baldosa de barro bajo esas baldosas hidráulicas, y un presbiterio de menores dimensiones. Tenía aquí un pequeño muro, aquí otro murete, y aquí una escalinata que en algún momento daba acceso al altar, pero que en otro momento pues fue cegada y amortizada. Y luego pudimos descubrir en este pequeño friso de los muretes los detalles de dos cruces, como podéis ver, en los frontales, a modo de decoración de los pies de ese presbiterio. En este caso eran de la Cruz de Montesa y la Cruz de Calatrava, los restos. Evidentemente, a partir de las obras que se realizaron con el presbiterio que hemos conocido, pues mucho de la documentación pues se pierde, porque durante las obras pues se va perdiendo restos de lo que había anteriormente, ¿no? Continuamos, eliminamos en primer lugar el pavimento hidráulico que había en la parte superior de este segundo presbiterio, y empezamos a eliminar ese murete de ladrillos que veíamos, buscando una posible escalera que tuviese este presbiterio. Se vació completamente y, para grata sorpresa, pues vimos cómo debajo se confirmaba un anterior pavimento de baldosa de barro de época barroca, de la construcción de la ermita del 17, y luego cómo para construir ese segundo presbiterio que veíamos anteriormente se reutilizó parte de baldosas, de esas baldosas de barro, e incluso fragmentos de piedra de los escalones del que será el primer presbiterio de la ermita, y que ahora se ha tratado de recuperar. Entonces veis cómo se amortiza, se reutilizan para hacer estos pequeños muros. Luego quedan las huellas también de esos dos escalones en la pared, justamente enfrente nuestro, que nos permitió documentar cómo era y las dimensiones que tenía el primer presbiterio y altar de la ermita, para luego
bajo criterio de todos los que componíamos el equipo, se decidió recuperar ese pequeño altar primitivo. Aquí, como podéis ver, ya se había desmantelado todo, aún quedaban estos dos muretes, y ya nos aparece el tercer presbiterio, las huellas de ese tercer presbiterio. Sobre todo, veis aquí los restos de la mesa del altar, que queda la cimentación, y en los laterales las marcas aquí que estaban de los escalones. Era evidentemente de menor dimensión. Pero sobre todo lo que esta excavación nos permitió es ver el cierre de la cabecera de la antigua ermita. Este muro que veis aquí, que sirve como apoyo para este presbiterio, este tercer presbiterio, según lo vemos, tercer porque es el que nos encontramos en la excavación, pero primero porque es cronológicamente el que primero se construye. Pero nos permite ver cómo era el cierre de esta ermita medieval rectangular con una cabecera plana. Aquí, una vez que hemos eliminado los dos muros que sostenían el segundo presbiterio, pues ya vamos viendo la fisonomía de lo que nos va dibujando el presbiterio más antiguo y el cierre. Y así también, tanto por las huellas de los escalones como por las huellas de la colocación de las baldosas de barro y los ladrillos de barro. Este dibujo arqueológico, tan magníficamente coloreado por mi compañera Petra, como siempre hace, pues se ve muy bien todos esos detalles que a lo mejor en las fotos se nos pasa, ¿no? Y que por metodología tenemos que realizar. Aquí vemos esos tres pavimentos, ese pavimento rojo que hemos tenido hasta hace unos años, el pavimento hidráulico de principios, en torno a los primeros 25 años de las primeras décadas del siglo XX, y ese de barro, que era originaria de la época barroca. Luego se continuó, se excavó y se vació todo, se veía hasta el final de la pared del presbiterio actual, se quedó colgado, por así decirlo, prácticamente el retablo, y pudimos ver la mampostería de esa ampliación del edificio, un gran arco, unos machones de ladrillo y el vaciado y ampliación de esa mesa del altar y los cimientos de la cabecera de la antigua ermita. Se continuó y se pudo documentar enterramientos en la cabecera. Concretamente, pudimos documentar 2 enterramientos bajo el presbiterio, en fosas simples, cavados sobre la roca. Aquí estaban justamente en aquel extremo. Bien, aquí, como podéis ver, no se le ve el resto de la pierna, pero el resto de la pierna es que aquí ya habíamos construido este ladrillo para que no se nos cayera el retablo, pero el resto del cuerpo, de los pies concretamente, continuarían en el interior. ¿Vale? Esto es un ejemplo de fichas arqueológicas que se realizan para documentar los restos de los enterramientos, donde ponemos las características, medidas, incluso a partir de los rasgos óseos, bueno, ya con colaboración de algunos amigos paleontólogos y médico forense que también nos ayudó, pues saber incluso algún tipo de enfermedades, datar la edad y demás que pudo tener. En este caso era una mujer anciana, los restos de este enterramiento, el segundo, de esta parte, ¿vale? Esto es decir que estos enterramientos son de época moderna, cuando la iglesia ya se ha ampliado. Luego, una vez que se documentó esta fase, se continuó levantando toda la pavimentación de la ermita, lo que nos permitió ver las distintas fases de solados de la ermita, ¿vale? En esta primera vemos un pavimento de baldosa hidráulica, eso que veíamos, por toda, dibujando una serie a modo de pues una celosía que marcaba todo el borde y decoración geométrica de una baldosa de tono gris. Sin embargo, las de las capillas eran de un dibujo distinto, pero no dejaba de ser también de la misma tipología que la de la nave. Significativo porque donde hubo algún tipo de retablo antiguo, pues quedaba las huellas, en este caso en el lado oeste y este de la Capilla de la Soledad. Y luego otros elementos curiosos de este pavimento. Este pavimento, tened en cuenta que estaba durante la Guerra Civil, estaba este suelo. Este espacio fue utilizado
multiusos, por así decirlo, durante el enfrentamiento. Entonces hubo gente que pernoctó aquí y que hizo sus lumbres para calentarse y que pudimos comprobar los restos de esas fogatas que se produjeron en distintos puntos de la ermita, ¿vale? Incluso los dibujos que nos van dejando la celosía por los bordes de ese pavimento de los años 20 del siglo XX, pues nos vislumbra donde había algún elemento. En este caso, esta esquina nos vislumbraba la ubicación de la escalera de acceso al coro. Y luego, en estos dos, tanto las hornacinas que ya habíamos descubierto en la intervención primitiva de la primera del 2008 de las humedades, pues pudimos comprobar que las hornacinas se correspondían con unos retablos que también estaban los dibujos de la celosía ubicados en ambas paredes, tanto el muro sur como el muro norte. Veis aquí también otro detalle del suelo quemado, fruto de esas lumbres que se harían, no tienen que ver con incendio ni nada, porque no lo ha sufrido esta ermita. Y luego, una vez que se elimina ese pavimento, pues ya se retira la baldosa hidráulica y aparece debajo la baldosa de época barroca de barro, ¿vale? Salvo en esta capilla, la capilla de San Antón, que apareció sin pavimentación. Este nivel era de tierra nada más, como podéis ver, ¿veis? Sí que pudimos ver los restos de dos goznes de la cancela que en algún momento tuvo esta capilla, ¿vale? En este lado, en el lado de la capilla de la Soledad, se volvió a documentar al mismo nivel que sí que se continuaba la baldosa de barro, restos de un empedrado de un antiguo retablo que estuvo aquí, o mesa de altar que estuvo aquí ubicada. Igual que nos ocurría anteriormente con la baldosa hidráulica, con la baldosa de barro a ese nivel también se vislumbra los restos, como podéis ver aquí, y en este lado, justamente debajo también de las hornacinas, de donde estaban ubicados los retablos más antiguos, los retablos barrocos. Se ve la huella perfectamente en este lado aquí y aquí. Y otras huellas, pues como fueron. Pues por ejemplo teníamos aquí lo que es la base del púlpito, que estaba en esa esquina, ¿vale? O aquí los restos de la columna de la antigua escalera, que quedó la huella sobre la baldosa. En la parte de atrás, hoy, aprovechando uno de los sondeos que se realizaron, se dejó la huella de dos baldosas para ver toda la cronología de la pavimentación de la ermita. Esto es el aspecto que presentaba la ermita con esa pavimentación original de la ampliación barroca. Luego se decidió hacer unos sondeos para hacer un estudio arqueológico de los restos que hubieran dentro de la nave. Concretamente, una vez que se realizó la excavación del presbiterio, se realizaron 6 sondeos, uno justamente bajo el lugar donde me encuentro, otros 2 a los pies en el muro sur y muro norte, lo que era el arco toral. Este segundo, el sondeo cuarto, se realiza justamente enfrente de la entrada de la antigua ermita medieval, otro a los pies, que es el que se ha conservado hoy en día, que está acristalado, y otro, el sexto, junto a la puerta del cementerio. Se pueden documentar distintos enterramientos en este sondeo primero, como podéis ver. Concretamente en este aparecieron 3 restos, eran los restos más modernos. Concretamente estos son de los últimos enterramientos que se pueden realizar dentro de la ermita, puesto que con Carlos IV en el siglo XVIII ya se dejan de realizar enterramientos por cuestión de salubridad dentro de las ermitas y dentro de las iglesias, y se obliga a los ayuntamientos y los concejos a construir nuevos cementerios, y casi todos los enterramientos ya se van a hacer en el exterior, en el cementerio que tendríamos anejo. Esto nosotros lo situamos en torno a principios del siglo XIX, 1800. Se conservaban eran concretamente 2 mujeres y un chico. En este, por estratigrafía, era el último. Y como podéis ver, estaban mirando, salvo este, que es lo curioso, están mirando hacia el altar. La dirección de todos los enterramientos, tanto los que hemos visto antes, están mirando hacia el este, hacia la cabecera de la iglesia.
Este es el que conserva todavía restos de madera, de clavos, incluso en los pies restos de las sandalias, de la mortaja que tendría, puesto que estos enterramientos todos eran, aquí no sé si se ve muy bien, es la línea de la madera ya descompuesta, estos enterramientos más contemporáneos, más cercanos a nosotros, que se realizan con ataúd. Los que veíamos anteriormente son con sudario, por eso no quedan restos de la descomposición de la madera ni restos de los metales, de los clavos de esos ataúdes. Hay en todos los sondeos vemos siempre una capa de revuelto, porque es que se producían los que llaman reducción de restos, que había enterramientos y se podía producir otro enterramiento, se desmantelaba a base de estas baldosas que eran biseladas en las esquinas para facilitar el desmontaje de la baldosa y poder reducir restos y realizar otro enterramiento, sobre todo en estos de época moderna y contemporánea. Porque lo que vamos a ver de época medieval, que estaban situados a los pies de la ermita, esos están a casi 1 metro, a 70-80 centímetros. Esos seguramente, pues, por así decirlo, se alterarían menos. Esto es el dibujo, nuevamente. Algo que os puede llamar la atención aquí veis estos dos enterramientos y aquí la disposición de estos enterramientos que hay, que se corta. Como podéis ver, esto es el corte, esto es la roca, esto amarillo es la roca natural, la roca caliza del terreno, y para hacer estos enterramientos cortan la roca para depositarlos, ¿no? Y es curioso, nos aparecen unas líneas blancas, veis aquí, eran los restos de los antiguos bancos de la ermita, que estaban de algún modo acogidos con yeso, eran fijos en la nave de la ermita. Fue un dato muy curioso de ver. Esto es otro ejemplo de la ficha que os decía anteriormente, en este caso de la época histórica, de la época, como os decía, época contemporánea. Y este es concretamente este enterramiento, el más cercano a nosotros, de un joven de entre 16 y 18 años que tenía una longitud de 2 metros, es decir, que ya había gente mayor. La falsa historia que no pensamos que la gente antes, sí, sería algo más pequeña, pero había gente también de buena estatura. Luego, en los sondeos laterales se pudo comprobar cómo esta roca de cimentación, que es la roca del terreno, seguía cortándose para poder realizar los enterramientos, pero ya se decidió no llegar a enterramientos más inferiores, sino que solo se vació unos 30-40 centímetros, que era esa capa de revuelto de tierra, de ladrillos, de cascotes y de restos óseos, producto de la reducción de restos. Pero también nos sirvió para ver esa cimentación de este gran arco toral que da pie a la cabecera, que daba pie a la cabecera en la época de la ermita medieval. Estos son los dibujos, como podéis ver, detalles de las baldosas, de los sondeos. Bien. Esto es el trabajo de la documentación de todos los restos arqueológicos. Este es, ¿veis?, a la altura donde estaba la basa esta del antiguo púlpito, aquí en este lado. Y bueno, luego tenemos la oportunidad desde la cúpula de hacer fotos que quedaban muy impresionantes, una foto cenital de cómo quedaba la disposición de ese subsuelo de la ermita y de esos enterramientos. Ves detalle del perfil del sondeo ya, en este caso el sondeo 4, que estaba a los pies junto a la puerta y que nos permitió documentar debajo de este pavimento de época de la iglesia de época moderna del 17, el suelo que tuvo la iglesia medieval. La iglesia medieval no tuvo baldosas, era una tierra apisonada a base de cal que pudimos documentar con algunos parches a base de ladrillos en esta cata, como podéis ver aquí perfectamente. ¿Vale? Y luego, bajo toda esta amalgama de revueltos, pues nos aparecieron los restos de los enterramientos ya de época medieval, que nos dieron más resultados arqueológicos y que incluso tenían, aunque todos tuvieron restos cerámicos, pero estos nos tuvieron el detalle de aportarnos incluso material, pues como como anillas de pastas vítreas, restos de cuenta vítrea de rosarios, de colgantes, que en los enterramientos más contemporáneos no habíamos encontrado. Estas son las distintas fases. Esto es una imagen cenital
de los enterramientos. Ves cómo está cortada ligeramente la roca para hacer estos dos enterramientos en fosa simple. Veis aquí como ya se dejaba ver otro enterramiento que se decidió no excavar, pero hay que imaginarse que pues, hoy en día pues, todos esos restos están depositados bajo el subsuelo de la nave, ¿no? Otro ejemplo de otra de la asfixia, en este caso era una mujer joven, el resto de este enterramiento, que como curiosidad respecto a los que están situados bajo el sitio donde me encuentro, estos eran con sudarios, estos no tienen tipo de ataúd ni de caja, y en la cabeza tenía dos piedras justamente detrás de la nuca a modo de almohada o de apoyo para sostener la cabeza. Justamente en esta parte lo podéis ver, ¿vale? Y luego, pues muchos cráneos, fruto de ese revuelto, de esos trabajos de enterramientos que aquí se producían. Este es el sondeo número 5, que es el que hoy se ha conservado y en el que hemos intentado pues, dejar los restos que hay en la ermita. Esos restos de los distintos pasos, de distintos pavimentos, incluido este pavimento que es el de la época medieval, a base de cal y arena apisonada, y debajo, como ya se vislumbraba aquí, los restos, los rotos producidos para algún tipo de enterramiento que ya se decidió ya no excavar más, ¿vale? Y esto pues en la recuperación del sondeo que podéis ver actualmente en la parte sur. Y este es el último sondeo que se realizó, el sondeo 6, a los pies de la iglesia de la puerta de la ermita. Y en este no se bajó más centímetros porque se corroboró ese revuelto de tierra, de cascotes y demás, pero luego bajo él, ya, si veis este punto negro, era el inicio de los enterramientos, era un hueco porque algunos enterramientos dejan oquedades, los restos de la caja y hacen un vacío en el terreno, como un negativo, y bueno, puesto que ya habíamos documentado perfectamente el tipo de enterramientos, pues se decidió dejarlo hasta esta cota, este sondeo. Este es el dibujo. Y esto es lo que os decía, algunos de los fragmentos de cerámica que nos ayudan también a datar, a decir cronológicamente de cuándo eran los restos que aquí existían. Por esto desde atanores, desde tuberías, tinajas, lebrillos, fuentes, que en este caso eran desde época medieval, los más antiguos, hasta época moderna y contemporánea. Veis aquí restos de tinaja, de tapadera, de cerámica vidriada, ¿veis? Incluso de algún restos de un botón de bronce. Aquí veis cantimploras, tinajas con decoración en zigzag, con fondos de atanores, cazuelas, restos de tacitas, de jarritas pequeñas. Y bueno, en este sondeo 4, lo que decía anteriormente, el que pudimos ver y documentar los restos de estos elementos decorativos, de pastas vítreas, estas pequeñas cuentas y esta pequeña anilla, incluso un alfiler y un botón con restos de tejido. ¿Vale? Luego el procedimiento fue taparlo todo, los restos óseos continúan ahí, con geotextil y con arena, todos los sondeos se pasaron a taparlo, una vez documentado y hecho el estudio arqueológico, y se empezó a desmantelar el pavimento de baldosa de barro hasta que llegamos al nivel de tierra previo al de los enterramientos por toda la iglesia. De hecho, por ejemplo, aquí, en el caso de la capilla de San Antón, se vislumbraban ya en restos de otros posibles enterramientos, pero que ya no se excavaron. Este es el aspecto que presentaba. Veis la roca natural del terreno. Aquí ya se ve otro corte de un posible otro enterramiento que estaría aquí junto al presbiterio. También pudimos documentar los restos del antiguo apoyo de la primitiva columna que sostenía el coro. Incluso en la puerta actual, los restos de las puertas, de los goznes que tendría originariamente la primera puerta. Luego, pues bueno, pues se compactó todo el terreno, se niveló, se echó una nueva solera y sobre esa se pavimentó con una baldosa de barro
puesto que se trataba de recuperar ese aspecto de esa pavimentación de época barroca. Posteriormente se empezaron con la arqueología vertical, empezamos a realizar una serie de catas en las que pudimos documentar restos de las pinturas más contemporáneas. Como podéis ver, esto es el resto de un arco que rodeaba concretamente a este arco de la capilla de San Antón y que, bueno, no tenían mucha importancia artística, ¿vale? Entonces ya se pasó a comprobar si debajo de, por ejemplo, de esta pared conservábamos pinturas de época medieval que ya habíamos encontrado. Entonces tuvimos la suerte de encontrar esta imagen tan bella de esta santa enmarcada en una celosía, y que sí que es cierto, se amplió la nave, pero cuando se amplía la nave, evidentemente tenéis que imaginar que esto era la cabecera de la iglesia medieval. Al romper estas paredes, las pinturas que existen se rompen. Como podéis ver, todo ese arco pues desaparece la continuación de las posibles pinturas. Bien es cierto que también hasta el final de las paredes, tanto este lado como este otro, se realizaron catas buscando esas pinturas. Igual que se realizaron catas buscando las pinturas hasta los pies de la iglesia. Y las que se preservaron de época medieval son las que veis actualmente. No quedan, podríamos decir que prácticamente no queda ninguna más. Se descarnó, por así decirlo, el interior de la ermita. Como podéis ver, aquí incluso hay restos de una que probablemente aquí continuarían las pinturas, pero debido a esta actuación del siglo pasado, pues seguramente se perderían. Pero fijaos, hasta en los sitios más pequeños, más recónditos, junto a la puerta, pues encontramos restos de las pinturas y a lo que os digo, se recuperaron todas. Se iba eliminando esa capa de yeso de época barroca, que tenía en algunos puntos hasta 10 centímetros de grosor, y iban apareciendo las pinturas. Como podéis ver, tienen puntitos. Esos puntitos que veis en las pinturas son los restos de haberla picado para poder adherirse mejor la capa de yeso de la iglesia barroca. Sí que es cierto que gracias a la restauración pues apenas se vislumbra, pero evidentemente durante el trabajo de descubrimiento pues aparecían bastantes. Y son distintas fases de las catas murarias que realizamos junto con las restauradoras y la recuperación que íbamos preservándolo, puesto que aquí en la iglesia no se sabía cuándo se iban a restaurar y pues bueno, pues podían verse perjudicadas, ¿no? Como conclusiones, pues deciros pues, que arqueológicamente hemos podido documentar, como en muy buena parte de las ermitas de nuestra zona, pues restos de enterramiento, concretamente de 3 épocas. El de época medieval, que es el que situaríamos a los pies de la iglesia, junto a la antigua entrada de la ermita, con estos restos correspondientes que os decía anteriormente, y que nos fechan pues en torno al siglo XIV hasta incluso siglo XVI este tipo de enterramientos, ¿vale? Luego otro de época moderna, que es el que veíamos al principio, a los pies en la cabecera, bajo el presbiterio, que situamos en torno al siglo XVI, pero más concretamente XVII, puesto que el XVII ya esa parte está incluida dentro del espacio de la ermita, con lo cual sean más cercanos evidentemente al siglo XVII, y estos son pues, los restos asociados a este sondeo de esas cerámicas que os describí anteriormente. Y por último, esos enterramientos ya de época contemporánea, a principios del siglo XIX, que tendríamos en el centro, aquí junto al altar, y que nos situamos pues hasta, pues como os digo, hasta el siglo XIX, pero que ya en el siglo XVII seguramente se hacía ese tipo de enterramientos. Estos son, a grosso modo, imágenes de las distintas fases que os hemos estado exponiendo, en este caso de los pavimentos y en este caso del presbiterio, esas 3 fases constructivas diferentes, ¿de acuerdo? Esto es el aspecto que tiene actualmente. Como podéis ver, pues se ha recuperado esa casi imagen que podríamos tener en época barroca, de esa baldosa de barro, con ese tipo de colocación. Luego ese presbiterio, pues lo vamos a ver aquí. Se trató pues eso, de recuperar
la esencia histórica del edificio. Aquí, de una manera gráfica, podéis ver lo que es la planta actual de la ermita: sacristía, nave principal, crucero, capilla norte, sur y presbiterio. Y este es el espacio, este rectángulo rojo, es el espacio que ocuparía la ermita medieval, ¿vale? Que tenía dos entradas. Una entrada al lado sur, de la cual quedan los restos que podéis ver en el exterior, y la salida o comunicación con el cementerio anejo. Este es el espacio original de la ermita, de la primera ermita e iglesia que hubo en nuestro pueblo. En ese momento el presbiterio evidentemente lo ocupaba toda esta zona donde justamente estoy yo en el centro. Los primeros bancos sería el inicio del presbiterio de esa antigua ermita. Las paredes serían totalmente lisas y decoradas por todas estas pinturas. Y en la parte superior, en vez de estar esta bóveda de cañón a base y con lunetos, habría un artesonado de madera con una cubierta a dos aguas, que esa huella de esa cubierta a dos aguas la podéis ver si miráis a la calle, a los pies en el muro este, queda todavía el resto de la mampostería triangular en la parte superior, bajo la espadaña. Y que, bueno, pues al levantar el edificio, al construir esta nueva bóveda, pues desvirtúa también la imagen de lo que es la parte superior de la ermita. Y aquí el otro elemento que os decía, en estas líneas amarillas, son las pinturas murales, que, como os decía, llegarían hasta aquí, aunque esta no he podido documentarla por la apertura del arco, y estas evidentemente también llegaban hasta aquí, que se han documentado hasta aquí, pero que tampoco se documentó por la apertura de este arco para la ampliación de la capilla sur. Este es el espacio que se amplía. Bien es cierto que seguramente en época barroca lo primero que se amplía es el presbiterio y estas dos capillas, la norte y la sur, y un poco posteriormente, años después, se construirá la sacristía, que se anexiona a esta capilla, ¿vale? Aquí se seguía conservando todavía, evidentemente, la puerta al cementerio. Y se abre una nueva puerta, lo veis en este color, que es la puerta de entrada que hoy conocemos. Este arco de medio punto que podemos ver, y incluso la portada, las puertas de madera también son de la época. Y se le añaden también esos contrafuertes. ¿Por qué? Porque los contrafuertes van a soportar el peso que va a transmitir la nueva bóveda al edificio. Bien es cierto que la cubierta de artesones de madera no ejerce gran peso sobre el edificio en su origen, pero esta bóveda y sobre todo esta cúpula elíptica que tenemos aquí, que se construye bajo el cimborrio, tenía que soportar un peso importante, con lo cual se construyen estas naves, y estas capillas incluso sirven también para soportar lo que es el peso que ejerce la cúpula sobre la estructura de la ermita. Ahora esta parte del crucero, es la que os estaba diciendo, queda ubicada en este punto. Ya queda como una iglesia de planta un poco irregular, pero podríamos decir de cruz latina. Y el presbiterio pasa al fondo. Antes lo teníamos en este espacio y ahora pasa hacia el lado este de la nueva construcción. Y así tendríamos el estado actual de la ermita que hoy conocemos. En esta planta, a modo así gráfico, no lo hemos querido reflejar. Y bien, pues hasta aquí hemos intentado poner un pequeño resumen de los restos arqueológicos y de lo que fue la obra en la que nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir. Y nada, pues daros las gracias a todas las personas que habéis asistido y animaros a que las próximas conferencias que tienen organizadas, pues volváis a escuchar, porque seguramente ellos van a explicar muchísimas cosas que evidentemente yo he dejado de paso, puesto que el protagonismo es de ellos, tanto restauradores, restauradoras, como los profesores de la universidad, Enrique Herrera, como el profesor de Historia del Arte, Antonio Martín, evidentemente con el arquitecto José Antonio González, y todos ellos, desde su punto de vista, nos van a dar otro enfoque de lo que es la intervención, una intervención ejemplar en la ermita de Bolaños. Y bueno,
pues animar que esto en algún momento pueda ser publicado, y aprovechamos para, ya que está aquí nuestro alcalde Miguel Ángel y demás, animar, y algún miembro de la Junta, animar a que la ermita pueda ser declarada bien de interés cultural. Todo lo que se ha realizado en la ermita es suficientemente atractivo como para que pueda ser declarado. Que no solo tengamos el castillo, que hoy evidentemente es Vic, pero que esta ermita merece ser declarada bien de interés cultural con todo lo que conlleva a ello, sus pinturas y su historia. ¿De acuerdo? Y nada, y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.